Bienvenidos una semana más a CarTech Connect y a la tercera automatización para CarPlay. En las dos anteriores vimos cómo reproducir un mensaje personalizado tanto a conectar como a desconectar CarPlay y también cómo activar el modo de ahorro de batería cuando conectábamos CarPlay. En la de hoy vamos a ver cómo activar el punto de acceso Wi-Fi de nuestro iPhone para poder acceder a Internet desde la pantalla de nuestro infotainment. Esta automatización en realidad no es nueva. Ya publiqué cómo hacerlo hace más de 2 años en Kanateca, mi canal principal. De hecho, había pensado volver a publicar el mismo vídeo en este otro canal, pero cuando ya había empezado la edición, me di cuenta de que en estos últimos 2 años Apple había introducido nuevas opciones en los atajos, cosa que simplificaba mucho la correspondiente automatización. Por eso al final he decidido grabar un nuevo vídeo. Como siempre, abrimos la app de atajos. Podríamos hacerlo todo desde el menú de automatización, pero como la activación de la automatización puede variar en función del uso que le deis, voy a crear primero un atajo para que active el punto de acceso y luego configuraremos la automatización. Pulsamos en el signo más y el nuevo atajo. Seleccionamos renombrar y le podéis poner el nombre que queráis. Yo le voy a poner punto de acceso. Pulsamos en el buscador de acciones y tecleamos punto. La acción que nos interesa es definir punto de acceso personal. Si pulsamos en la i de información, nos explica que esta acción activa o desactiva el punto de acceso personal y que al activarlo, esta acción hará que sea visible durante tan solo un breve periodo de tiempo, con el objetivo de ahorrar batería. Pulsamos en la acción y no tenemos que hacer nada más. Fijaros en que el texto azul esté como activar. Ahora pulsamos OK y ya tenemos el atajo creado. Ahora podríamos simplemente invocarlo con Siri diciendo punto de acceso, pero no queremos esto, queremos que lo haga solo. Vamos a crear la automatización, pero antes tenemos que decidir qué evento va a ser el que la dispare. Podría ser, por ejemplo, que cuando se conecte al Bluetooth del coche, o si usáis los modos de concentración y tenéis el modo de conducción, es incluso una mejor opción. Si vamos a los modos de concentración y seleccionamos el modo de conducción, vemos que este modo se selecciona automáticamente al conectarse al Bluetooth del coche. Pero si preferís hacerlo directamente con Bluetooth, seleccionáis Bluetooth, seleccionáis dispositivo y elegís el Bluetooth del coche y sobre todo acordaros siempre de seleccionar la opción de ejecutar inmediatamente. Ahora vamos a probarlo con mi iVoox. Y para que veáis que no os engaño, saco la tarjeta SIM para que se tenga que conectar al Wi-Fi. Vamos antes de emparejarlo. Como podéis ver, tenemos acceso a Internet a través del teléfono. Hola, os voy a explicar cómo funciona la radio online en los vehículos de la marca SEAT y Cupra, que es algo que vais. Ahora salimos, pongo el modo avión para asegurarme que se desconecta y entramos en el coche. Bienvenidos una semana más a Kanateca. ¿Sabías que posiblemente... Como digo siempre en estos vídeos, las posibilidades de estas automatizaciones son infinitas y si queréis que comparta otras automatizaciones o queréis compartir una que conocéis o que habéis creado vosotros, me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.